Saludos amigos y amigas, esta es otra edición más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy me acompaña la panelista Paola González Hernández. Saludos Paola. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí, contenta porque tenemos una invitada muy especial y es que nos acompaña la periodista Cristina del Mar Quiles, periodista del Centro del Periodismo Investigativo y de todas. Saludos Cristina, ¿cómo estás? Saludos, muy agradecida de estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotras. La tarde de hoy vamos a estar discutiendo un reportaje de ustedes, de su compañera Cira Ortiz, quien no está con nosotras hoy, pero también le hacemos la mención honorífica porque se lo merece. Y es que ustedes han hecho un excelente trabajo documentando lo que es una crisis latente en Puerto Rico que también acontece con mayor gravedad en un sector en particular. Y es que ustedes llevaron un caso representadas por el CPI contra el negociado de la policía en el cual presentaron un mandamus. ¿Nos pudieras hablar un poco de este caso? ¿Por qué presentan este caso? ¿Qué esperaban que pasara con este caso? Y pues por ahí podemos partir. Sí, pues eso tiene un origen en la idea de hacer una investigación sobre la violencia doméstica que involucraba a policías como perpetradores de violencia doméstica. Fue una propuesta que desarrolló mi colega y compañera y ahora amiga Cira Ortiz Blanes mientras trabajaba, ella trabaja todavía en el Miami Herald. Y ella hizo una propuesta para el Centro de Periodismo Investigativo para que, ¿verdad?, se hiciera una alianza entre los medios para investigar. Ella partía de la investigación que hizo en el 2011 el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la continua violación de derechos civiles por parte de la Policía de Puerto Rico y los informes del monitor de la reforma de la policía, ¿verdad?, la reforma fue una consecuencia de ese informe. Ella consulta con el CPI porque presumía que iba a haber una dificultad en obtener los datos que necesitábamos para la investigación. Así que mi editora Carla Minet me hizo el acercamiento a ver si yo quería involucrarme en la investigación con ella. Es un tema que, ¿verdad?, el tema de la violencia de género es un tema que yo trabajo desde todas y he estado trabajando en el Centro de Periodismo Investigativo y ahora tenemos la alianza entre todas y el Centro de Periodismo Investigativo, que es la unidad investigativa de género. Así que definitivamente le dije que sí, hicimos lo que hacemos siempre, que es un pre-reporteo, ¿verdad? Buscar cuáles son las cosas que se han publicado antes sobre el tema y preparamos una petición de información que revisaron los abogados que dan asesoría a los periodistas del Centro de Periodismo Investigativo y a periodistas de todo el país que buscan esos servicios. Así que se hizo una petición de información al negociado de la Policía de Puerto Rico. Como sospechábamos, esa petición no se respondió, así que una vez se cumplió el término establecido en la Ley de Transparencia, se presentó una demanda contra el negociado de la Policía de Puerto Rico requiriendo la información que habíamos pedido originalmente a través de los canales establecidos, a través del oficial de prensa de la policía. Así fue que comenzó el caso. Vale, y entonces, ¿qué sucedió en el caso? Sabemos que todo y el reportaje que ustedes sacaron, sabemos que todo empezó con el caso de Iraida Ornedo Camacho y Diego Figueroa Torres. ¿Qué sucedió en ese caso, Cristina? Pues mira, realmente el feminicidio de Iraida Ornedo Camacho ocurrió ya el segundo año que estábamos trabajando este reportaje. Nosotras comenzamos a trabajar esto, se publicó en el 2022, en el 2020. Uh-huh. En el 2020 nosotras empezamos a trabajar esta investigación y fuimos recopilando información sobre feminicidios que habían ocurrido. Ya cuando estábamos en la etapa final, ocurrió este feminicidio en el que quien era el presidente de esta organización de policía, Frente Unido Policías Organizados, un ex policía, asesinó a Iraida Ornedo Camacho, con quien tenía una relación, ¿verdad? Y eso cuenta como un feminicidio íntimo. Esa es la categoría que utiliza el Observatorio de Equidad de Género. Ese caso nos pareció que ilustraba muy bien lo que estábamos tratando de presentar, porque Diego Figueroa, este feminicida, había ido a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, en representación del Frente Unido de Policías Organizados, a decir que la policía cumplía con todos sus protocolos y que no había un trato preferencial cuando se atienden casos de violencia de género contra un miembro de la fuerza.
y que no era cierto que las querellas se esclarecían, porque él fue citado por la comisión que estaba haciendo precisamente una investigación sobre cómo se investigaban y se trataban los casos que involucraban a policías relacionados con violencia de género. Así que el hecho de que él hubiese ido a la comisión a decir eso y que 2 semanas más tarde, apenas 8 días después, hubiese perpetrado este feminicidio, pues ilustraba ciertamente que no, ¿verdad? Una persona de tanto poder en la policía, que representaba a tantas personas, pues no estaba, ¿verdad?, haciendo lo que decía que hacía, y que esas declaraciones que él emitió en la comisión, pues no representaban nada, ¿verdad? No eran ciertas, y eso era comprobable, y entonces partimos de ahí para desarrollar el reportaje. Sí, y mi próxima pregunta iba dirigida precisamente a eso, a la ponencia de este personaje del señor Figueroa Torres. ¿Qué entiende usted que reveló esta ponencia sobre la respuesta de la policía, o sea, cuando ocurren casos de violencia de género? Yo creo que es algo que planteamos en el reportaje, hay una cultura de no tomar el tema con seriedad, de no entender qué implica la violencia de género y de protegerse mutuamente. Yo creo que él, como miembro o presidente de una organización que precisamente también representaba y ofrecía apoyo legal a policías acusados y querellados por violencia doméstica, pues eso estaba de ese lado, y las cosas que dijo, pues ciertamente no eran representadas por sus actos. Claro, ya vemos obviamente por qué este caso se utilizó como ejemplo y que lo sacaron porque valía la pena, o sea, sí, ciertamente. Así que, ¿cómo respondió la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes ante este caso? Entiendo que sacaron ese testimonio del memorial, ¿verdad? De la investigación que estaban haciendo, no, ¿verdad? No lo tomaron en consideración. Eso entiendo que fue lo que ocurrió en la Cámara de Representantes. Y adentrándonos más dentro de lo que fue la respuesta institucional, o lo que eso debe ser, ¿qué políticas y protocolos tiene la Policía de Puerto Rico para abordar la violencia de género dentro de la fuerza? Pues mira, tiene varios protocolos que se han ido desarrollando como parte del proceso de la reforma. Parte de lo que nosotras establecimos es que esos protocolos no se siguen, ¿verdad? A través de testimonios, a través o que no son suficientes, ¿verdad? Pudieran seguirse, pero no son suficientes, y hay otro ejemplo en el reportaje. Una de las preguntas que yo creo que plantea el reportaje también es si es la policía la institución que debe de responder a los casos de violencia doméstica, y otra pregunta es si es la policía la institución que debe de investigar a policías acusados de violencia doméstica, ¿verdad? Ese es un planteamiento que se hace en el reportaje. Sí, y un comentario antes de que Paola haga la próxima pregunta, y es precisamente un cuestionamiento o un discurso que ha cogido mucha fuerza, por ejemplo, en Estados Unidos, y es que si la policía es reformable en realidad o hay que abolirla por completo. Y yo sé que puede ser problemático porque muchas personas laboran dentro de la fuerza, pero al final del día, pues no es esto único tipo de violencia policial que vemos. Vemos a veces ejecuciones extrajudiciales que en Puerto Rico pues han ocurrido durante los últimos años. Sí, de acuerdo. Y sabemos que no te vamos a hablar de cifras específicas, pero más o menos, de cifras relacionadas con arrestos, procesos judiciales de la policía por violencia doméstica. ¿Cómo se está viendo eso? O sea, pues eso era parte de lo que queríamos documentar con el reportaje, y la razón por la que pedimos la información a la policía, con la intención de tratar de llegar al número más preciso posible, porque todos sabíamos, ¿verdad? Esto se ha comentado mucho y lo sabemos porque hemos seguido muchos casos de policías, incluso de altos rangos, que han sido arrestados por incidentes de violencia doméstica y que sus casos quedan en nada, ¿verdad? O no se radican los cargos, o el caso se cae en vista preliminar. Es bien difícil que hayan convicciones, y eso fue parte de lo que pudimos probar con los datos que sabemos que eran incompletos de la policía, ¿verdad? Había muchos datos que tuvimos que limpiar, o sea que es un número más aproximado que preciso, y establecimos que es de cerca de 800 policías
arrestados por 960 incidentes de violencia doméstica entre el 2010 y el 2021, solo 36 terminaron en convicciones. Y eso pues es un número también bien bajito en comparación con la población general, que plantea ciertamente pues un problema. Las víctimas y sobrevivientes que entrevistamos narraron lo difícil que era, en primer lugar, presentar una querella contra una pareja policía, porque desde el momento en que estaba en el cuartel, ya ese policía sabía que ella estaba ahí, que desde la policía se ejerce mucho control, ¿verdad? Y también los policías tienen acceso a armas de fuego como parte de su trabajo, y son armas de fuego que muy bien pudieran utilizar para amedrentar a las víctimas y evitar que denuncien. Así que hay muchos factores envueltos entre, ¿verdad?, la experiencia de estas mujeres y las personas que estudian el tema, para explicar por qué esa tasa de convicción es tan bajita en comparación con la población general. Sí, y además de esa posible dinámica de poder que se genera frente a la policía y a la víctima, ¿cuáles son algunas de las principales fallas que puede identificar en el manejo de los casos de violencia de género que involucran a policías de Puerto Rico? Bueno, te diría que en primer lugar, pues que no hay unas estadísticas confiables, a pesar de que la policía lleva ya más de 10 años bajo un proceso de reforma. O sea, la mera experiencia de tener que demandar a la policía, y fue una demanda que duró más de un año, para que la policía entregara los documentos, y terminó entregando más de 100 documentos en un formato que era bien difícil de analizar. Pues en primer lugar, si no hay estadísticas, si no hay números, es bien difícil conocer la magnitud del problema. Y pues uno tiene que sostenerse pues en las anécdotas, ¿verdad? En los casos y en los números que puedes corroborar, ¿verdad? Estableciendo que son un aproximado. De otra manera, o sea, otra cosa que surgió durante las entrevistas con el comisionado de la policía y ¿verdad?, sus ayudantes, era que pues sí aparentaba seguirse un protocolo, pero los protocolos no necesariamente son suficientes si tú no tienes un entrenamiento informado en el trauma, si no puedes entender cómo funcionan, cómo son las dinámicas de la violencia doméstica, y entender sobre todo por qué muchas veces tanto ¿verdad?, mujeres que son víctimas de policías como mujeres que son víctimas de violencia doméstica, ¿verdad?, con cualquier otra pareja, ¿por qué se retiran las denuncias de violencia doméstica? ¿Verdad? ¿Por qué no se mantiene un caso? Es muy difícil emocionalmente llevar un caso contra una persona con la que has tenido una relación que posiblemente es el padre de tus hijos. Pues imagínate lo difícil que es si es un policía, ¿verdad? Con todo el poder que tiene y presumiendo que el sistema le protege. Así que si no existe esa comprensión, pues es bien difícil hacer valer los protocolos o que los protocolos funcionen. Tocando ese tema de los protocolos y la falta de datos confiables, aparte, obviamente, del impedimento que representa para ustedes como periodistas el investigar con esa falta de datos confiables, ¿qué otras faltas y fallas en esa rendición de cuentas y la implementación de políticas efectivas ustedes vieron afectados por esa falta de información confiable? Bueno, yo creo que hay una falta de rendición de cuentas precisamente porque no hay un reconocimiento del problema. O sea, el comisionado de la policía no reconoció que hubiera un problema. Él describió que su policía era una policía ejemplar, a pesar de que es un cuerpo policíaco, como dije, que lleva muchos años en reforma, y que uno de los puntos de la reforma tiene que ver con la cantidad de oficiales arrestados por violencia doméstica y que no enfrentan consecuencias. Y policías que son arrestados múltiples veces por violencia doméstica y permanecen en sus puestos, incluso algunos que han sido ascendidos. Así que yo creo que pues esa es una dificultad, tratar con un liderazgo de una institución que no reconoce que hay un problema. Sí, usted mencionaba una complicidad que ellos, básicamente, en el reportaje, yo creo que leí esa parte. Y mi pregunta es que dentro de esa complicidad existen algunas implicaciones como es la impunidad, y quisiera saber cuáles son algunas de las implicaciones de esta cultura de impunidad que hay dentro del negociado de la policía de Puerto Rico.
Bueno, precisamente que si no hay consecuencias contra las personas que son agresoras, otros miembros de la policía, aunque no sean agresores, pueden entender que es una conducta tolerable. Y son estas mismas personas las que atienden las llamadas al 911, por ejemplo, cuando hay incidentes de violencia doméstica en cualquier casa o vecindario de Puerto Rico. Entonces, si tú estás en una institución donde este tipo de conducta es tolerable, pues no tienes las herramientas para intervenir de la manera adecuada y ofrecerle a esa víctima sobreviviente el apoyo que necesita. Eh, sí, creo que es importante mencionar que las llamadas por violencia doméstica al 911 es como la tercera razón de llamada al sistema de emergencias 911 y realmente a quien se llama desde el 911 es a la policía. Entonces, pues yo sí pienso que eso representa un gran problema, ¿verdad? Y no es que lo piense, ¿verdad? Lo digo como periodista, está documentado pues que representa un problema a la hora de como país manejar un problema y sobre todo estando en un estado de emergencia. Antes de entrar en el tema de las reformas que han habido, te pregunto, o sea, ¿vemos o hemos visto algún proceso que se inicie contra estos agresores y feminicidas o es simplemente un proceso que se ignora desde el inicio? Pues han habido procesos y han habido expulsiones. No hay datos completos sobre eso, pero sí la policía ha expulsado a miembros del negociado por situaciones de violencia doméstica. En el caso del feminicidio de Brenda Liz Pérez Bahamonde, fue el primer feminicidio del año 2022. Ella era una policía del área de Salinas y fue asesinada por su pareja, quien era un policía también. Hubo en un momento una orden de protección y se supone que la policía, ¿verdad? El departamento que hace las investigaciones internas en la policía, pues siguiera un protocolo para desarmarlo. El hombre fue desarmado, pero al poco tiempo le devolvieron el arma y te digo que en esta entrevista que tuvimos con el comisionado de la policía y sus asesores, hablaban pues de que se siguió el protocolo, ¿verdad? Y entonces por eso es que menciono que pues no es suficiente, porque este hombre fue armado muy poco tiempo después de que, ¿verdad? Caducó esa orden de protección y con esa arma pues asesinó a esta mujer. Y entonces pues lo que planteaban en la entrevista era pues que en el sitio de trabajo pues todo el mundo hablaba bien de él, también que los vecinos, y pues nuevamente eso es como no tener una comprensión amplia sobre lo que es la violencia doméstica, ¿verdad? Porque sabemos que las personas que agreden a sus parejas o exparejas, pues pueden ser muy buena gente con nosotros, son excelentes compañeros de trabajo, no son violentos con todo el mundo, son violentos principalmente con sus parejas. Sí, y hablabas un poco al principio de las reformas. ¿Cuál ha sido la propuesta de esta reforma y cuál ha sido el efecto que ha tenido, si alguno? Bueno, la propuesta ha sido establecer los protocolos. Han habido, ¿verdad? Unos protocolos, creo que en algún momento ni siquiera existían unos protocolos. Han habido unos procesos de revisión, hay unas cosas que por lo menos se han establecido. Se supone que haya una rendición de cuentas y periódicamente el monitor de la policía emite unos informes en los que establece si la policía está en cumplimiento o no. En muchos de esos informes que revisamos, pues esa como tantas otras áreas, pues no estaban en cumplimiento o solamente de manera parcial. Así que pues es parte de un proceso en el que todavía no se han cumplido con las expectativas de lo que debe ser. ¿Qué opinan expertos y exfuncionarios sobre la efectividad de estas reformas en la prevención y respuesta de la violencia de género dentro de la fuerza? Bueno, mira, entrevistamos varias personas y sí, varias personas piensan pues que la policía no es reformable. Eh, ¿Verdad? Desde distintas filosofías y distintos acercamientos. Hay
otras personas pues que piensan que en el caso específico de la violencia doméstica tiene que haber otra manera de atenderlo, que quizás no es llamando, ¿verdad?, a la policía a resolverlo, sino otro tipo de intervención con trabajadores sociales, con psicólogos, con procurar la cobertura de unas necesidades básicas para las víctimas, pero entonces cuando involucra a policías, pues también tiene que ser una investigación que se haga desde un ente externo, que no sea por la misma policía. Y a eso también le quería añadir, volviendo un poco al tema de lo que habíamos mencionado anteriormente, de que no sabemos si entonces claramente debe ser la policía quien maneje y responda a estos casos, se ha comentado, se ha buscado alguna otra alternativa de alguna agencia gubernamental que pudiese manejar estos casos que no sea la policía, como alguna agencia especializada. Bueno, la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes presentó un informe recientemente, ya después de que se publicó la investigación, y menciona la posibilidad de que sea la oficina de la Procuradora de las Mujeres la que lleve esas investigaciones. O de crear como una comisión especial también para hacer ese tipo de investigación. Entiendo que iba a presentar una legislación sobre ese tema. No creo que hay consenso tampoco de que ¿verdad?, todas las personas que trabajan con este tema estén de acuerdo en que sea la oficina de la Procuradora de las Mujeres la que haga estas investigaciones. Sabemos que es una oficina que, ¿verdad?, tiene muy pocos recursos actualmente. Así que pues, habrá que ver qué pasa Sí. en la legislatura. Sí, esperemos que suceda algo que no quede ahí. Entonces, hemos discutido aquí el caso de Iraida y de la policía en Salinas. No sé si nos quieras hablar de algún relato de alguna otra víctima que a usted le impactó. Todas son muy impactantes, pero algo que no se nos pueda quedar, que te gustaría contarle a la audiencia. Sí, hubo otro caso que mencionamos. Obviamente protegimos a esta mujer en todas las medidas que pudimos, y cómo relató ¿verdad?, toda su relación con este policía desde que ella era bien joven. Y cómo ella trató de salir de esa relación y cómo él ha utilizado toda su influencia para incluso minar la relación que tiene con su hijo, con el hijo que tienen en común. Han tenido muchos casos en los tribunales, y entiendo que recientemente este policía fue expulsado, pero ha sido un proceso bien drenante para ella, que ha tomado muchos años y muchos recursos económicos poder protegerse. Es una de las cosas que contamos en el reportaje, un incidente en particular en la que ella tuvo una discusión con este hombre cuando salía del trabajo en el estacionamiento del lugar donde trabajaba, en un centro comercial. Y un compañero de trabajo que la ve llama a una patrulla que se encuentra cerca. Entonces la patrulla llega y los policías lo saludan a él y se refieren a él por su cargo, ¿verdad? Y entonces la ven que ella está llorando, que está afectada, y el hombre simplemente dice, no, todo bien, y pues nada, la patrulla sigue. Pues ese es como el tipo de dinámica que ocurre cuando las mujeres que son víctimas y sobreviven la violencia doméstica, pues tienen que enfrentar cuando quieran denunciar a sus compañeros policías. Hay una cuestión en la policía, igual que eh, en la milicia, ¿verdad? Que esta cuestión de los rangos, los compañeros se respetan muchísimo si hay un militar que tiene un rango mayor que ellos. Así que eso va un poquito con lo de la impunidad y lo del encubrimiento dentro de las fuerzas, porque ciertamente si tú estás en una posición mayor que, o sea, más alta que yo, ¿cómo yo te voy a llamar la atención o voy a intervenir contigo a pesar de que es mi trabajo? ¿Hasta dónde llega? Sí, incluso hay en la policía, cuando se va a arrestar a un policía, tiene que ser un policía de mayor rango. No puede un agente desarmar, por ejemplo, a un sargento. Así Ya. que sí, existe eso.
Wow. Sí, hubo otra situación que ustedes narran en el reportaje de todas, y es cuando la compañera finalmente, después de su proceso judicial, no sé si es el mismo proceso judicial larguísimo, y que al finalmente ya logra que lo desarmen, que no conseguía quién ejecutara la orden porque en todos los cuarteles lo conocían, y también hubo otro caso que me impactó un montón, que es cuando ella llega a denunciar y el policía le dice, mira, y ella llorando y le dice, mira, no, vete, váyase para su casa, resuélvalo allí, eso son cosas de la familia, y al final del día le dijo como que, mira, es que usted va a afectar el trabajo de su esposo, entonces no le va a poder dar dinero para su hijo, que para mí fue bien impactante leer eso, al punto que llegan de que tienes a la víctima de frente y la ignoran por completo, y también la respuesta del negociado que dice que no hay nada pasando allí, que los casos se atienden todos por igual. No tan solo la ignoran, sino que la callan por completo. Señora, váyase para su casa porque... Uh-huh. Sí, O sea, los trapos sucios se lavan allá. Le va a quitar las habichuelas a su esposo. Claro. Sí, O es una sea, mentalidad que es predominante en el país, ¿verdad? Es la mentalidad sí. machista y patriarcal, pero que en la institución de la policía pues tiene mucho más poder con efectos mucho más graves, porque esta mujer, ¿dónde encuentra auxilio? ¿Cómo se defiende? Claro. ¿Verdad? Y esa era parte de la indefensión que ella sentía. Nosotras estuvimos hablando con esta mujer en varias instancias y eran conversaciones larguísimas porque todo lo que había pasado era un proceso tan desgastante, ¿verdad? A nivel emocional, pero también en términos de recursos económicos, de protegerse a ella y a su hijo, de poder encontrar un lugar seguro y de tratar de identificar en un sistema donde parece que todo el mundo está conectado. ¿Quién le va a creer, verdad? Sí, y que estamos en medio de una crisis fiscal y los servicios esenciales son los que sufren. Recientemente se publicó una noticia que hay una escasez de intercesoras legales, que son las personas que acompañan durante este proceso a las víctimas. Y pues que lamentablemente no tenemos suficientes para atender la crisis de violencia de género que enfrentamos. Sí, y precisamente fue con una intercesora legal que pudo salir adelante. Dar ese paso de Sí. denunciar, que es un gran paso. Sí. Entonces, concluyendo un poco, ¿cuáles son las conclusiones más preocupantes que se desprenden de esta investigación? Que no haya un reconocimiento del problema y como consecuencia un plan para atenderlo. Desde que salió el reportaje al día de hoy, si algunos han visto cambios, han visto de parte de la policía alguna intención o intercambio favorecedor con ustedes, la prensa, se está manejando, hay algunas cosas nuevas que estén diciendo, haciendo. Pues mira, después, yo creo que esa misma semana la policía lanzó una campaña sobre la violencia doméstica, una campaña de hecho bastante revictimizante, que no sigue las guías sobre lo que debe de ser una campaña efectiva de violencia doméstica, pero aparte de eso no hemos identificado que haya habido, ¿verdad?, un paso afirmativo a atender este problema. Tampoco hemos tenido comunicación. Nosotras sí tenemos en agenda continuar haciendo otras investigaciones relacionadas, porque la realidad es que a través de la demanda obtuvimos un montón de documentos y no todos los datos que sacamos de esos documentos están reflejados en este reportaje. Así que un tema que sí vamos a seguir desarrollando. Yo creo que cuando hacemos periodismo investigativo, el principal objetivo es lograr cambio en política pública. Y pues a veces es un poco... no sé qué palabra utilizar, pero pues que no hayan, ¿verdad?, efectos y cambios. Yo creo que quizás pues debemos de verlo como una aportación a una conversación sobre el tema y eventualmente con otras publicaciones mover la cosa para que sí hayan cambios. Quizás han ocurrido cambios al interior de los que no estamos conscientes. Ojalá que sí. Sí. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nuestra audiencia? ¿Algún relato?
No, yo creo que plantear esa semilla de continuar la conversación sobre cuáles son las mejores formas de atender un problema de violencia doméstica, que es un problema de país, atrevernos a hacer las preguntas que debemos de hacer. Y también yo creo que resaltar, ¿verdad?, la importancia del periodismo investigativo, que es un trabajo que toma mucho tiempo, ¿verdad?, y consume muchos recursos, con la intención de que pues a corto, mediano o largo plazo hayan cambios en política pública para tener, ¿verdad?, un mejor país, que es lo que yo creo que todas las personas aspiramos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotras en el día de hoy. Muchas gracias por tu trabajo, igual a sus compañeras. Muchas gracias, Vero, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a los que nos sintonizan. Y recuerden, por favor, darnos like, follow en Instagram. Aquí tenemos nuestro numerito de followers, así que nos gustaría ver eso crecer la próxima vez que los veamos. Así que hasta la próxima. Nos vemos.